¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Y ven Sí, la, profe. ven la tarea 6? Sí, profe. Sí, se ve también. Voy a esperar un minutito a que se metan otros. Ya. Seguimos. Ya, les decía que next se traduce como y no menos, bueno, perdón, y no, luego el adverbio minus, que es menos, igual que en español. Aulus es mi única palabra que está en nominativo y que además está en singular, entonces es la única que podría ser mi sujeto, porque es la única que concuerda con amat. Entonces la dejamos como sujeto. Y después esto, fratrem et sororem, que están los dos en acusativo, me quedan como mi objeto directo, porque ya sabemos que amat, ya vimos que es un verbo transitivo y me pide objeto directo. Entonces, ¿cómo traduciría yo el resto de la oración? Si ya tengo el sujeto, esta parte, y me queda poner el verbo con su objeto directo. Sé que Ama. ustedes saben. Ama. Esto es hermano y hermana. Ah, ya. Ama a su hermano y hermana. Exacto. Y no menos, Aulus ama a su hermano y hermana. Y su hermano y hermana son Marco y Cornelia. Entonces ven que es la misma oración, más o menos, dicha como al revés, intercambiando las funciones gramaticales. Y solo por cambiar las funciones gramaticales y cambiar la conjunción del verbo acorde a eso, me pasa de Marco y Cornelia aman mucho a Aulus, Aulus es el objeto directo, Aulus me pasa a ser el sujeto y Marco y Cornelia pasan a ser el objeto directo, pero esta vez como hermano y hermana, pero en el fondo son lo mismo, ¿no? Y toda esa distinción, esa diferencia entre una oración y otra, yo solo la sé por la diferencia de casos, que por ejemplo en esta Aulus es el que está en acusativo, y acá hermano y hermana son los que están en acusativo, y por fijarme en qué persona está conjugado el verbo. ¿Alguna duda con esta oración? ¿No? Ya. Dum es adverbio. Perdón, de acá de estas palabras, ¿qué tiene pinta de verbo para ustedes? Seventh y audium. Exacto, sedent y audiunt. Los dos tienen este NT, ¿verdad? Entonces estamos buscando sujetos que estén en tercera persona plural. Y hasta ahora ha estado todo el texto en presente, entonces normalmente un texto está entero en presente, o sea, suele tener casi siempre el mismo tiempo verbal. Entonces estamos todo el rato con verbos en presente. Sedent es un verbo intransitivo, mientras que audiunt es transitivo. Entonces vamos a verlos por separado. Sedent, necesito un sujeto que sea en nominativo, obviamente, y además que sea plural. Recuerden que acá es esta conjunción que habíamos visto acá arriba. Si se fijan, pater materque es igual que patrem matremque, pero ¿cuál es la diferencia entre patrem matremque y pater materque? El caso. ¿Cómo? El caso, profe. Exacto, el caso. O sea, es exactamente lo mismo, pero acá el caso es nominativo, mientras que acá el caso era acusativo y estaba dentro de una frase preposicional de acusativo. Acá pater materco está en nominativo y como está en nominativo y juntos forman una cajita plural, digamos, me calza con el verbo que está en plural y me queda como mi sujeto. Entonces esto lo voy traduciendo como mientras el padre y la madre sedent significa algo así como esto. No, perdón, están sentados, es algo así como se sientan, están sentados, se sientan.
Luego tengo cum abo in villa. Cum es una preposición que ya hemos visto. In también es una preposición que hemos visto. In villa, perdón. Ambas son preposiciones de ablativo, entonces ambas van acompañadas de sus respectivos sustantivos de ablativo. Perdón, in puede ser de acusativo o de ablativo, pero en este caso, a diferencia de más arriba, villa está en ablativo. Entonces yo sé que lo voy a traducir con su significado de ablativo, que es en y no hacia. Mientras que cum, ya hemos visto, significa con, y abo es abus o abus, que es abuelo, pero en su forma ablativa. Entonces, ¿cómo terminaría de traducir acá? Cum abo, si eso significa con, y esto abuelo, esto lo traduzco como en, es el ¿Se abuelo. sientan con el abuelo? Ajá. ¿Y esto? En la... ¿Qué significa villa? En la... Villa, puede traducirse Ah, como en la villa. Bueno. villa, pueblo, granja, hacienda, como vivienda de campo, digo. Hasta acá listo. Voy a terminar esta parte de este verbo, y ahora tengo el otro verbo que sí es transitivo y está conjugado igual, tercera persona plural. Entonces, como están conjugados igual, con seguridad tienen el mismo sujeto, o sea, pater materque, y acá en la segunda parte no se va a repetir el sujeto porque sería redundante, pero yo sé que el sujeto de esto, o sea, los que están escuchando, esto significa escuchar, es pater materque, el padre y la madre. Pero acá, en audiunt, voy a traducir esta parte, súbito significa súbitamente, y voy a poner el verbo al tiro, escuchan. Audio es un verbo transitivo. Si es un verbo transitivo, necesito un objeto directo. Entonces me quedan estas palabritas. ¿Qué de acá podría ser mi objeto directo? Así viéndolo a simple vista. ¿Qué de acá podría ser mi objeto directo? Clamorem. Clamorem. Exhorto. Ex es una preposición. Y automáticamente la preposición no puede ser... O sea, si hay preposición no puede ser el objeto directo. Simplemente es una frase preposicional. En este caso de ablativo. Es un complemento circunstancial. El objeto directo siempre va a ser un acusativo suelto, un sustantivo acusativo suelto. Entonces, claro, súbito sería un adverbio, y clamorem es el que está en acusativo, y por lo tanto es mi objeto directo, y significa un grito. Súbitamente escuchan un grito. El Ex, jardín. claro, esto es el jardín, y ex significa como desde, creo que salió más arriba. Desde el jardín. Exacto. Y se entiende que acá para escuchan no es necesario que me vuelvan a poner el sujeto porque como está en plural, entiendo que es el padre y la madre aún. ¿Se entiende esta oración? ¿Alguna duda con esta? No, profe. Ya. La siguiente. August Rogat. Y tengo dos diálogos. Entonces los diálogos en general, véanlos un poquito como separados y vean del resto primero. Como de las palabras que no son parte del diálogo. ¿Qué puede ser verbo acá? Rogat y respondet. Exacto, tengo rogat y respondet. Y los dos están conjugados en tercera persona singular. Y los dos son como de estos verbos de diálogo. Entonces, lo más probable es que cada uno se corresponda con uno de estos diálogos. O sea, no tengo que buscar como un objeto directo o algo así, sino que yo sé que este tipo de palabras, de verbos que tienen que ver con acción verbal, con hablar, llenan la oración con esto. Entonces tengo que buscarle sus sujetos. Y en este caso es súper simple, porque las otras dos palabras restantes para cada una de las oraciones que tengo están en nominativo.
o sea, aus está en nominativo y singular, entonces sé que me calza para ser el sujeto de rogat, y lo mismo mater. Entonces es mi sujeto. Entonces traducimos eso primero. El abuelo pregunta, ya, acá voy a poner mi diálogo, pero primero voy a terminar la otra parte. Después tengo el otro diálogo, y ahí esta parte, mater responded, ¿cómo lo traduciría? Mater responded, Responde, sí. O sea, más mater. no estoy segura de qué es mater. Mater es madre. Ya, entonces la madre responde o madre responde. La madre. Sí, ahí queda en español mejor agregándole el artículo. Ya, entonces simplemente terminamos de traducir los diálogos. Quis clamat, acá esto es un pronombre interrogativo que quiere decir quién, y clamat es mi verbo, y en este caso quis, que es un pronombre interrogativo, está en nominativo, y cumple mi función de sujeto del verbo clamat. Y eso lo traduciría como quien grita. Se entiende que los pronombres interrogativos de este tipo también cumplen funciones gramaticales. En este caso, quiz cumple la función gramatical de sujeto de clamat, y por eso está en nominativo. En el apunte de gramática les va a salir en la parte de pronombres interrogativos, y van a ver cómo estos pronombres interrogativos cambian dependiendo de la función gramatical que estén cumpliendo. Entonces acá tenemos quien grita, y la madre le responde, ¿y qué responde? Marcus et Cornelia clamant. ¿Cómo creen, viendo que es el mismo verbo, aunque este está en plural por la terminación en T, cómo creen que se traduciría esta parte del diálogo? Marcus et Cornelia clamant. Marcus y Cornelia gritan. Exacto, es la respuesta a lo que preguntó el abuelito. Marcus y Cornelia. Perdón, si tan mala para usar este computador. Ahí. Ya, en esta parte, nuevamente dejamos aparte por ahora el diálogo. ¿Qué verbos ven? En esta oración, ¿qué verbos ven? ¿Chicos? Venit, ok. Venit, sí. ¿Y qué otro verbo podría haber por acá? Sí. ¿Hay más verbos? Hay dos verbos más por acá. Est, muy bien. Sí, interum. O sea, iterum. Iterum no? es adverbio. A Acá, ver. por acá hay otro verbo. No sé. Demus. Videmus. Estas terminaciones mus son igual que las del español de primera persona plural, como tomamos, vemos, dormimos, vienen del latín esta terminación mus. Y como habían dicho, venit. Entonces, acá en este caso, me dice, bueno, iterum significa como otro. Otro, clamor es grito. Y en este contexto uno lo traduciría más como hay, en el sentido de que aparece otro grito. Otro grito hay. Ahora, quiero mostrarles cómo buscamos iterum en el diccionario. ¿Ven el diccionario ahora? ¿Chicos, ven el diccionario? Sí. Ya. Sí.
Ya, esto es importante. Cuando no estén seguros de una palabra, sí o sí tienen que buscarlo en el diccionario, porque iterum es medio engañoso, porque esta terminación en uno pensaría que ya es un adjetivo o un sustantivo, pero es adverbio, significa una vez más. Entonces, eso, para que de repente van a agarrar vuelo y hay palabras que las van a reconocer y van a ir un poco más rápido con eso, pero igual tienen que tratar de siempre ir buscando en el diccionario porque hay palabras medio engañosas, como iterum, que tiene más pinta de sustantivo o de adjetivo, pero en verdad es adverbio. Si volvemos a la tarea. Perdón, otro. Otra vez. Un grito. Y en este caso, bueno, clamor que está en nominativo, lo dejamos como sujeto porque concuerda con est. Y como está más con un significado de hay, no vamos a tener un predicado nominal porque después te tira del diálogo, etc. Es como un caso excepcional de lo que vimos. En general, cuando tengamos este verbo ser, estar, vamos a tener siempre un predicado nominal. Pero acá tiene más el significado de hay. Entonces lo dejamos simplemente como sujeto a esto. Ya, y seguimos. Aulum, aulum videmus. En el diálogo. Este verbo viene del, o sea, videmus viene del verbo video, que significa ver, y es transitivo. Si es un verbo transitivo, ¿qué tendría que tener? ¿Qué me piden los verbos transitivos? Un objeto directo, exacto. Un objeto directo. Como está en primera persona plural, yo sé que obviamente el sujeto es la persona que está gritando, ¿no? Entonces no voy a tener sujeto acá. ¿Y qué me queda acá? Aulum. O sea, aulum, aulum. ¿Qué podría ser aulum, aulum entonces? Que tiene esta terminación en M. Ah, Si tengo este sustantivo con terminación en M, que ya lo hemos visto con terminación en M antes, y tengo un verbo transitivo, ¿qué sería entonces aulum? Lo dijeron recién. Aulum es mi objeto directo de vemos. Y bueno, simplemente lo repite por un tema de que está gritando, estarán exaltados. Aulo, aulo, vemos. Ya, perdón, no sé, no sé poner el signo de exclamación, así que no lo voy a poner. Y ahí yo le agrego esta a aulo porque el español me obliga. Si yo pongo aulo, aulo vemos, queda raro. Entonces yo le agrego a solo por un tema de traducción. Y después me queda el verbo venit, que viene de venir, y ya vimos que ese es un verbo intransitivo, entonces solo necesito un sujeto y probablemente tenga frases preposicionales que me indiquen el movimiento. Entonces tenemos statim, que es un adverbio, significa inmediatamente o al instante. Ya, y después, todo esto. Si venit es un verbo intransitivo, o sea, lo que necesito es sujeto, y un sujeto singular, porque está en singular el verbo, y tiene que estar en nominativo, ¿qué de acá creen que podría ser el sujeto? Mater, muy bien. Mater, uno, porque tiene sentido que la madre sea la que venga, y dos, porque mater está en nominativo, ya hemos visto que en acusativo, por ejemplo, es matrem, y es singular. Entonces, inmediatamente la madre viene, y aquí me quedan estas dos cosas, que de hecho son dos clases preposicionales. Es la misma preposición que vimos más arriba, ex, solo que cuando no va seguida de una vocal puede salir solo como e.
Acuérdense que esta B corta es como la W, se pronuncia como la W. Entonces, no es del todo una vocal, es como una vocal funcionando como consonante. Porque se dice e-wila. Ya vimos que esta es la preposición ex, que es desde, y después in puede significar hacia o en, dependiendo si va con un sustantivo en acusativo o ablativo. Entonces, ¿cómo traducirían ustedes esta parte? Wila in hortum. Ya hemos visto la palabra desde la villa, exacto. Y la otra parte, in hortum. Acuérdate que in cuando va con acusativo significa hacia, y cuando va con ablativo significa en. Ya hemos visto que las terminaciones de acusativo suelen terminar en M, las de singular. ¿Qué significaría entonces in hortum? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre que puede significar in hortum? Ya hemos visto hartas veces esa palabra, como horto, por ejemplo. ¿Dentro del jardín? Ya, pero ¿qué te hace más sentido? ¿Que signifique dentro del jardín? ¿Hacia el jardín? Jardín. Porque si te fijas, Eso. tiene la terminación de acusativo. Y de hecho, como el verbo implica movimiento, tiene mucho más sentido que signifique hacia que en, que es un significado estático. Hacia el jardín. Entonces, otra vez hay un grito, aulo, vemos. Aquí debería haber una coma, perdón. Inmediatamente la madre viene desde la villa hacia el jardín. ¿Se entiende? ¿Tienen Sí, alguna profe. pregunta con esta? Ya, yo creo que es como bien larga esta lección. Preferiría que esto lo corrigiéramos el martes, pero realmente quiero que lo tengan hecho ustedes. A ver, y in podría significar hacia, ¿y qué más? In puede significar hacia o puede significar en. Cuando va con un sustantivo en ablativo, significa en, y cuando va con un sustantivo en acusativo, significa hacia. En este caso, hortum tiene la terminación de acusativo, porque si estuviera en ablativo sería horto, entonces yo sé que significa hacia. Además, el significado de la oración, como tiene un verbo de movimiento, de dirección, me dice que tiene más sentido que signifique hacia. Bueno, como les digo, como la lección es bastante larga, preferiría que ustedes realmente intenten hacer esta parte ustedes solos y la corregimos el martes en vez de agregarles otra lección. Pero por favor intenten hacerla solos para ver que están entendiendo. Porque es como la parte más importante del curso, que pueden aprender un poco a traducir, y eso ya me dice que entienden el latín. Estas son traducciones básicas en latín. Así que eso, el martes terminaríamos esta parte, todas estas oraciones, y la idea es que la vayan avanzando ustedes solos. Yo sé que tienen hartas cosas que hacer y que la cuarentena es complicada, pero al menos intenten hacer algunas oraciones solos y ir preguntándome, ¿ya? Eso, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Sí? Y el martes corregimos lo que falta. Ya. Eso, que estén súper y me preguntan cualquier cosa. Chaito. Gracias a ustedes. Chao. Chaito.